Estamos de vuelta acá en Expertos del Deporte después de toda esa información que el señor Herbert de la Rosa, es su resumen completísimo. Sí, completísimo resumen, los atletas que están participando para buscar un acceso a Río 2016, además de la Liga Metropolitana de Baloncesto, sí, interesante. que sigue muy de cerca, ahí creo que es su disciplina favorita, ir a cubrir los partidos de baloncesto. Siempre me dice, Luis, yo quiero ir a cubrir baloncesto, y pues ahí está, al tanto de la Liga Metropolitana. Así es, está al tanto de la Liga Metropolitana y también estamos al tanto de lo que ocurrió entre semana, que hubo participación en la Liga Nacional. Sí. Hubo resultados importantísimos y Expertos del Deporte le ha preparado esta nota. La jornada número 3 de la Liga Nacional de Fútbol se llevó a cabo el pasado miércoles, iniciando a las 12:30 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, donde el local municipal recibía la visita de Xelajú Mario Camposeco, encuentro al cual ambos llegaban en el fondo de la tabla. Los rojos estaban en el lugar 11 con 1 punto, mientras que los chivos eran coleros sin unidades. El encuentro fue ampliamente dominado por Municipal, que en innumerables ocasiones se acercó al marco superchivo, principalmente por intermedio de Puerari y Pereira, aunque no lograban inquietar el arco de Reyes. Por su parte, el cuadro altense apostaba a lo que hace de visita, replegarse y buscar explotar la velocidad de César Morales para perforar la defensa rival. A pesar de que fue Municipal el que se acercó más al arco chivo, fueron los visitantes quienes abrieron el marcador, cuando precisamente Morales asistió a Jorge Ortiz, quien remató dentro del área y estrelló el balón en el travesaño, para que el rebote lo recogiera el tico Cristian Lagos, quien de derecha mandó el esférico al fondo para el 1-0 al 16. Tras la anotación, el juego perdió intensidad, mientras los escarlatas intentaban encontrar el empate pero sin llegadas claras, hasta que al minuto 35 Alas desbordó por la banda derecha. Sirvió para Pereira, que se encontraba dentro del área, quien de espaldas le cedió el balón a Puerari, quien solo frente al arquero lo cruzó para el 1-1, con el que finalizaría la primera parte. En el complemento nada cambió, y fue Municipal el único equipo dentro de la cancha, situación que no desaprovechó para sentenciar el duelo al minuto 51, cuando nuevamente se juntaron los extranjeros ediles, pero esta vez fue Puerari quien le ganó la espalda a Barros, y dentro del área sirvió para que Pereira marcara el 2-1 definitivo. Este marcador permitió que Municipal escalara a la 9ª posición, mientras que Xelajú permanece en el sótano sin puntos y con una diferencia de -5. Sí, lo que pasa es la desventaja te da una sensación rara, pero después el equipo siguió jugando, apostando a que podía, las ganas, los muchachos siguieron haciendo el mismo juego, por eso se logra la victoria. Sí, de a poco uno sabe que llegó casi no a la pretemporada, pero de a poco hoy me tocó mi primer partido de titular y por suerte lo importante era ganar y se ganó. Que nos hacen goles muy fáciles, no pueden hacer goles tan fáciles. Yo creo que esa actitud, y en eso tienen que cambiar los muchachos. Deportivo Guastatoya por su lado cayó en casa 1-0 ante Comunicaciones con anotación de Emiliano López, mientras que a las 15 horas con 5 minutos en el Estadio Revolución, el cuadro universitario chocó ante Deportivo Malacateco, duelo que definiría al colero de la tabla del acumulado. Ante esta presión, ambos equipos salieron con el objetivo de conseguir la victoria, pero fue la U quien desde el inicio se adueñó del balón, llevando jugadas de peligro al marco de los toros, pero sin ocasionar ningún grave problema. Cuando transcurrían 11 minutos de juego se cobraría una falta, la cual ejecutaría Carlos Camiani para vencer al meta Carlos Díaz y colocar así el 1-0 que daba el alivión a los universitarios. Pero no se conformaron con ese marcador, porque a los 23 minutos una vez más se daría el cobro de una falta, pero esta vez dentro del área, y fue sancionada con un tiro penal que fue ejecutado por Carlos Camiani para colocar el 2-0. 3 minutos más tarde se daría la expulsión de Freddy Ruano, y esto pondría las cosas complicadas, pero el primer tiempo logró terminar 2-0. Para la segunda mitad, Ramiro Cepeda realizó ciertas modificaciones, buscando mantener el resultado, y fue así como los universitarios lograron mantener dominio y tuvieron aproximación al arco, pero sin concretar ninguna de las jugadas. Fue hasta el minuto 80 que se vendría un desacierto de la saga defensiva de la U, y tras una serie de rebotes finalmente Juan José Valenzuela logró mandar el balón al fondo de la red para culminar con el 2-1. Contento por los 3 puntos y que sumamos, que era lo más importante contra un rival directo. Estoy, como te digo, tranquilo. Hay veces se dan los goles, hay veces no se dan, pero siempre tienes que tener la mentalidad positiva. Sabemos que en cualquier momento podemos aparecer y hoy fue un día de eso, así que contento por el resultado, obviamente por los goles también, porque el torneo pasado me fue muy bien y esperemos que este cerremos también bien. No, triste por el resultado. Era una final para nosotros, sabíamos que teníamos que sacar los 3 puntos para seguir sumando y seguir escalando posiciones y salir de esa situación complicada, ¿no? Pero lastimosamente recibimos un gol ahí temprano que a veces afecta, ¿no? Ir contra la corriente, pero el equipo luchó, el equipo
jugó bueno el fútbol y por lo menos con eso me quedo, ¿no? Cobán Imperial también consiguió victoria de 2-1 sobre Suchitepeques en el José Ángel Rossi a las 19 horas y el Deportivo Mitlán empató a 0 ante la antigua GFC en el Estadio La Asunción. Finalmente el Deportivo Petapa hizo lo propio en el Estadio Julio Armando Cobar, enfrentándose al Deportivo Marquense. El encuentro inició con completo dominio de los miguelenses, llevando jugadas que inquietaron al guardameta, y fue hasta el minuto 23 que Eddie Castillo realizó un centro que encontró a Ignacio Flores, quien mandó el balón al fondo de la red para poner el 1-0, siendo este marcador con el que finalizó el primer tiempo. Ya en la segunda mitad, Petapa continuaría con la misma iniciativa de juego, dominando al cuadro de Marquense, dando como resultado el segundo gol al minuto 54 por obra de Óscar Martínez, que les daba aún más tranquilidad al cuadro petapeño. Posterior a la anotación, Marquense realizó ciertas modificaciones. Una de ellas fue el ingreso de Hipólito Fuentes, quien entró a cambiarle la rúbrica al juego e inquietando en el final del segundo tiempo a Petapa. Y fue al minuto 64 cuando el mismo Hipólito se encontraría con un balón por la banda izquierda, que sin pensarlo prendió el derechazo para cruzar al meta Quinteros y poner el 2-1 con el que finalizó el encuentro. Después de haberse jugado la tercera jornada a media semana, usted puede ver ya en pantalla la tabla de posiciones. La Comanda Antigua y Mitlán con 7 unidades respectivamente. Suchitepeques, ante la derrota con Cobán Imperial, cayó hasta la tercera posición con 6 puntos y el mismo Cobán Imperial ascendió a la cuarta casilla con 5 unidades. En el quinto, Guastatoya con 4 y sexto, Comunicaciones con los mismos puntos. Mismos puntos que tiene la Universidad de San Carlos tras su victoria contra Malacateco, es séptimo, y Petapa es octavo con 4 puntos también. Mismos que tiene Municipal en el noveno puesto y en el décimo, Malacateco con 3 unidades. Cierra la tabla Marquense, que solo ha sumado 1 unidad, y Xelajú Mario Camposeco, que iba de líder en el torneo anterior, 0 puntos en el sótano. Así es, ya es alarma para el equipo de Xelajú. ¿Por qué es alarma? No es común que un equipo tan regular en el torneo anterior ahora pues vaya tan mal. Eso sí es preocupante. Ahora bien, si un equipo pues se mantuvo en esa casilla durante mucho tiempo, dado el caso de Malacateco, por poner un ejemplo y no discriminatorio, pues no sería alarmante porque siguen en el mismo proceso. Ahora, Xelajú sí está pues prácticamente jugando a nada el último partido contra Municipal. No se le ve pies y cabezas al esquema, no se entiende, o los jugadores en este momento pues no tienen bien detallado el esquema que Hernán Medford y compañía pues han plasmado. Sí. A mí me llama mucho la atención lo de Mitlán, que tras 3 jornadas pues no ha recibido anotación, es el único equipo que está pues, invicto. Negrete es el menos vencido y no ha recibido ninguna anotación. Pero así como hubo jornada miércoles, pues hay jornada, la número 4, este sábado y domingo. Arranca el sábado allá en Marquense, en San Marcos, con el duelo a las 7 de la noche, pero también le hemos preparado una nota de la previa. Así es, y aquí está. La actividad de la Liga Nacional de Fútbol continúa este fin de semana para disputar la jornada 4, iniciando el sábado a las 7 de la noche cuando Marquense reciba a Deportivo Guastatoya en el Marquesa de la Ensenada. En ese mismo día, pero a las 20 horas en el Estadio Mario Camposeco, Xelajú, que luce último en la tabla, recibe a los Conejos del Deportivo Mitlán. La jornada reanúa el día domingo iniciando a las 11 de la mañana cuando Municipal reciba a Deportivo Malacateco en el Estadio El Trébol. Ya para las 11:30 horas, la antigua GFC, ya sin sus 4 jugadores sancionados, recibirá en el Estadio Pensativo a la Universidad de San Carlos. Luego a las 15 horas en el Estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial se medirá ante el Club Comunicaciones, culminando la jornada en el Estadio Carlos Salazar Hijo cuando Suchitepeque se enfrente al Deportivo Petapa. ¿Cuál sería el partido de la jornada? Lo estábamos tratando de analizar acá, me parece que por nombre Cobán Imperial, que siempre es fuerte en su casa en el José Ángel Rossi, recibe a los Cremas del Comunicaciones, que a pesar de que no están bien, creo que siempre es un rival complicado para cualquier equipo. Yo me quedo con el Cobán Comunicaciones. Bueno, yo igual, aunque también el partido que es muy importante para Mitlán, tal vez retomando las palabras que dijimos del mal momento de Xelajú. Exacto, pero va de visita al Mario Camposeco, que siempre es duro. Exactamente, pero sí, ¿qué te parece si también nosotros damos nuestra quiniela para este fin de semana? Que no quiero decir cómo van las posiciones, ya ustedes las van a saber más adelante. Sí, las van a saber en este momento porque yo sí se las voy a decir. 9 puntos, lidera la tabla Herbert de la Rosa, que tuvo muy buena jornada, esta tercera jornada 4 de 6, muy buena jornada. Everaldo y yo pues se le apuntamos a 2 de 6 y yo llegué a sumar 8, Everaldo tiene 7, pero 7, 8 y 9, pegadito, y esto está apenas iniciando. Vamos, sí, así me decía mi madre, no hay que apostar, decía, pero aquí estamos apostando a una ganancia. En buena lid. En buena lid, exactamente. Bueno, Marquense Guastatoya.
Pues Herbert se fue con Marquense. Yo creo que Guastatoya le pega a Marquense de visita. Igual, fíjate que yo también me voy por Guastatoya, que le pega de visita a Marquense, que va en la 11ª posición con un punto nada más. Sí, luego a las 8 de la noche, el mismo sábado, los únicos 2 partidos del sábado, Xelajú Mario Camposeco, lo que hablábamos, recibe a Mitlán. Herbert se fue con Xela, que sale del fondo. Yo creo que Mitlán le roba el empate a Xelajú. Fíjate que igual, yo casi voy, por no decirte que Mitlán tiene las de ganar en el mal momento, pero Xelajú está en casa. Sí, es Xelajú. Y Xelajú yo creo que también le saca un puntito de visita a Mitlán. Sí, luego nos pasamos el puntito de visita, nos pasamos para el domingo 31, el último día, rapidísimo, se fue el primer mes del año, y a las 11 de la mañana en el Trébol Municipal recibe a Malacateco. Creo que va a ser triunfo rojo. Así es, igual le apunto al triunfo de Municipal, esa victoria en casa y volver a recibir ahora a un Malacateco que pues no está en por las ahí, mejores, pero y perdió el partido decisivo contra la U, que era perdió ese partido directo, y la universidad pues sale del sótano en el acumulado. Exactamente, con Municipal, así que todos nos fuimos con Municipal ahí. A las 11:30 en el Pensativo, luego de todos los problemas que se han dado, ya sin sus 4 jugadores sancionados, incluso con que debuta el tercer arquero, porque los 2 arqueros están implicados, pues la antigua GFC, es muy buen partido también. También es la un buen Universidad partido de San Carlos, que la universidad es muy buen equipo de visita, no así de local. Fíjate que sí, yo igual había apuntado un resultado favorable para Antigua, pero lo corrijo y me voy por Universidad. Yo también me voy por la Universidad, me estás copiando la plana en este momento. Antigua, aquí sí, o le atinamos nosotros si tenemos buena jornada, o Herbert se nos va a ir muy lejos, porque todos han sido diferentes con Herbert le fue a la Antigua. Ah, bueno, perfecto. Y el siguiente, pues allá en la ciudad de Carlos V, Cobán recibiendo a Comunicaciones, lindo partido. Los 2 equipos han ganado sus partidos previos, así que se vislumbra un bonito partido. Sí, empate, no quiso jugársela ni con Cobán ni con los cremas. Herbert le marcó el empate. Yo creo que Cobán gana. Ah, bueno, perfecto. Yo me voy por Comunicaciones. Ok, perfecto. Y el último partido a las 3 de la tarde, pero con 45 minutos, Suchitepeques recibirá en el Carlos Salazar Hijo al Deportivo Petapa, victoria de los Venados. Así es, victoria venada para nosotros. Allá en casa usted sabrá cómo apuntarle a esos resultados de la Liga Nacional en su 4ª fecha, pero también hubo jornada a media semana de la Primera División. De la Primera División, donde increíble la goleada que ya van a ver ustedes en la nota, pero hubo una goleada de futsal en esa jornada de la Primera División. La Liga Nacional de Ascenso vio actividad a mitad de semana, dejando los siguientes resultados. En el grupo A, Iztapa empató a 0 ante Huehueteco. En la Nueva Concepción, por su lado, propinó un categórico 9-1 ante el Puerto de San José. Varilla sacó marcador favorable de 1-0 sobre Santa Lucía, y Halcones hizo lo propio derrotando 3-1 ante el vigente campeón Escuintla Heredia. En el grupo B, la Aurora y Comunicaciones empataron a 2 goles. Deportivo Carchá se impuso con marcador de 4-1 a Misco. Sanarate también propinó una goleada de 4-1 al Deportivo Sayaché. Jocotán sacó ventaja de 2 goles sobre Cabrones de Bárcena, y Sacachispas se reencontró con la victoria luego de imponerse 2-1 ante Quiriguá. También la Primera División deja movimientos en las tablas respectivamente de cada grupo, porque los resultados fueron apabullantes. Y no es que me ría de ironía o de gracia o de burla, no, al contrario, me da risa porque Nueva Concepción le metió 9-1 al Puerto de San José. Uno se ríe, no como lo que decís, sino porque son cosas que no suceden a menudo. Que suceden a menudo, como lo dije antes de ir a la nota, en futsal. Eso es normal para nosotros leer un resultado, pero sí es preocupante para el Puerto de San José. Fue de visita a Nueva Concepción y recibe 9 anotaciones, o sea, sí hay mucha diferencia. Sí, totalmente. Abismal de un equipo con otro. Y eso fue en el grupo A, porque en el grupo B hubieron dos goleadas también, no tan así, pero Sanarate le metió 4 a Sayaché, también de local. Y Carchá también le metió en el Estadio Buenos Aires 4-1, en el Estadio Juan Ramón Ponce Guay, 4-1 a Misco. O sea, fueron 3 goleadas en la jornada. Misco no levanta ni con empujones. Ni con empujones, la verdad, pero ya puede usted observar ahí la tabla del grupo A en pantalla, donde arrancamos con las primeras posiciones. Así es, donde en el grupo A la comanda
Halcones y Varías respectivamente con 6 puntos. Luego le sigue Iztapa con 5 puntos en el tercer lugar y Huehueteco en la cuarta posición también con 5 puntos. Nueva Concepción sumó también por esa goleada 4 unidades en el quinto y en el sexto Chiantla con 3 puntos. Sobre todo sumó en su diferencia de goles, que también tiene mucho que ver en por el descenso y todo eso. El Puerto de San José es séptimo con 3 puntos, le sigue Escuintla Heredia, el vigente campeón que no levanta, no ha ganado en este torneo, 1 punto, y cierra Santa Lucía Cots con 0 unidades. Así es, y nos trasladamos a la tabla del grupo B, donde en el grupo B la comanda Carchá con 9 puntos, seguido de Zacachispas en el segundo con 7 puntos. Paso perfecto para Carchá, no ha perdido. Comunicaciones B es tercero con 7 y Jocotán es cuarto con 6 unidades. En el quinto Sanarate con las mismas 6 unidades y en el sexto Aurora con 4 puntos. Quiriguá es séptimo con 3 puntos y el Deportivo Sayaché es octavo con 1 punto. Y en el frío sótano hay 2 equipos en el grupo B, Cabrones de Bárcenas Villanueva con 0 puntos y Misco con las mismas unidades. Así es, eso fue lo que dejó la jornada número 3, la tabla de posiciones y todo, pero también sábado arranca la jornada número 4, vamos rapidito, sí. Acá también en la primera división, pegadito a la Liga Mayor, y les hemos preparado la previa. La primera división, luego de la actividad a mitad de semana, continuará con la jornada 4 este fin de semana. En el grupo A todo iniciará el sábado a las 20 horas cuando Huehueteco reciba al equipo de Halcones. Ya para el día domingo los 3 duelos serán a las 12 del mediodía. Deportivo Chiantla recibe al dolido Puerto de San José. Santa Lucía se medirá ante la Nueva Concepción. Y el último duelo de la será en el estadio Armando Varías entre Escuintla Heredia y Varillas. En el B la jornada arrancará el sábado a las 15 horas, cuando el Deportivo Misco se mida ante la Aurora. Ese mismo día, pero a las 15 horas con 38 minutos, Cabrones de Bárcena recibirá a Zacachispas. Para el día domingo a las 11 de la mañana, Sayaché chocará ante Carchá. A esa misma hora, Comunicaciones B recibirá a Jocotán, culminando con el encuentro de las 12:30 horas entre los equipos de Quiriguá y Sanarate en el Estadio La Histórica. Ahí está toda la información del fútbol nacional, tanto en la Liga Nacional como en la Primera División. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero al volver no se muevan porque hay una interesante entrevista con Miguel Monterroso, gerente general del Gatorade Arena, a cargo del señor Herbert de la Rosa.